Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán. Soy el vicepresidente del capítulo de Potencia de Energía para IEEE Colombia y también soy el vicepresidente IEEE Sección Colombia. El día de hoy les damos la bienvenida a este webinar, la segunda parte de la presentación titulada Experiencias en implementación de subestaciones digitales en el sistema de transmisión nacional, en la cual se continuará presentando las experiencias y los lineamientos normalizados según el estándar IS 61850 para el diseño e ingeniería de subestaciones digitales en alta y en extra alta tensión. Para esta presentación, el día de hoy de nuevo nos acompaña Juan Carlos Olaya, Santiago Cadavid Carvajal y Luisa María Ramírez González. Juan Carlos es especialista en sistemas de automatización de subestaciones eléctricas con énfasis en subestaciones digitales. Él cuenta con más de 40 años de experiencia en el diseño e ingeniería de sistemas de control y automatización de centrales de generación y subestaciones eléctricas. Por su parte, Santiago es especialista en ingeniería del equipo SPAT, perteneciente a la Dirección de Ingeniería Corporativa de ISA. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño de soluciones de ingeniería y control, protecciones y sistemas de servicios auxiliares. Y por último, se encuentra también la ingeniera Luisa María Ramírez. Ella es analista de ingeniería en la Dirección de Ingeniería Corporativa de ISA. Cuenta con 14 años de experiencia en el diseño, implementación y puesta en servicio de sistemas de automatización y subestaciones digitales según el estándar IS 61850. Juan Carlos, Santiago y Luisa, en nombre de IEEE Sección Colombia y del capítulo de Potencia de Energía, les agradecemos mucho por de nuevo estar aquí presentes para darnos esta presentación. Les damos la bienvenida y pues el auditorio es todo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a la segunda parte de la presentación sobre la subestación digital en ISA, sobre la experiencia de ISA. Esta segunda parte, como ven ahí, tiene más énfasis en lo que es la ingeniería, centrando un poquito más en algunos aspectos del diseño de la subestación digital en su implementación en ISA. Bueno, un momento, por favor. Mientras solucionan ahí, les recuerdo que pueden dejar sus dudas en el chat y al final de la presentación serán compartidas con los expositores. Bueno, entonces, como una introducción a lo que el tema que estamos tratando es la parte de ingeniería de la subestación digital se gira hoy en día alrededor de la estandarización. ¿Por qué? Porque básicamente la norma IEC como tal es un compendio muy amplio de recomendaciones referentes a la configuración y asignación de funciones en los diversos equipos que componen un sistema de control digital de una subestación, pero deja abiertas muchas posibilidades de diferentes configuraciones y de diferente filosofía de asignación de las funciones de entre los diferentes IEDs y componentes del sistema de automatización. Entonces, realmente no, eso pues ha sido nuestra experiencia que hablábamos la vez pasada desde los años, comienzos de este siglo, finales del siglo anterior, con las subestaciones con sistemas de automatización digital que se puede dar lugar a una gran variedad de soluciones heterogéneas, lo cual dificulta mucho después el mantenimiento, las ampliaciones, se pueden crear dependencias de un fabricante específico y, y otro tipo de limitaciones. Entonces, se vio desde hace tiempo, mucho tiempo, que era importante tener una estandarización, que fuera la base, que sea la base de nuestra ingeniería de la subestación digital. Obviamente siempre basado en la IS 61850, que es el marco de referencia con el cual se desarrollan todos los sistemas por parte de los diversos suministradores. Entonces, desde el año 2020, entonces ya tuvimos por primera vez una especificación normalizada de la subestación digital con bus de proceso, o sea, la última versión, digamos, de la subestación digital, de acuerdo con ISO 61850, donde ya pudimos definir, y de hecho lo hicimos, definimos nuestros requerimientos específicos
con base en nuestra experiencia previa y el conocimiento pues, que se ha ido adquiriendo en el grupo, de cuál puede ser la configuración que más se acopla o adapta a nuestras necesidades, siempre tomando como base las posibilidades que da la norma. Esta explicación se logró en el 2020, desde eso está pues ya oficializada al interior del grupo ISA, pero es muy basada en lo que es definición de equipos, redes, funciones, básicamente equipos, redes, funciones. Pero vimos también, evolucionando el tema, que lo que es ya el manejo de los datos, la información que se mueve a lo largo de las redes, a lo largo y ancho de las redes de la subestación digital, y la asignación de las funciones normalizadas, porque la norma IS 6850 tiene un modelo de datos que es basado en objetos, donde las funciones se definen, las tiene definida la norma como unidades funcionales modulares. Por ejemplo, la protección de distancia. La función de protección de distancia viene asociada a la norma una función estándar, que estas se implementan mediante lo que se denominan dentro de la norma los nodos lógicos. Más adelante pues veremos un poco más sobre este tema, pero la norma permite una gran variedad de nodos lógicos y a su vez cada nodo lógico como tal tiene internamente unos parámetros de configuración, unos conjuntos de atributos y de objetos de datos que también deben ser sujetos de definición específica y de selección por parte del usuario o del desarrollador según el caso. Entonces, nosotros vimos la importancia de que ISA no solamente nos quedáramos en la normalidad de la arquitectura como tal y las características técnicas de los equipos, sino también de esas definiciones funcionales, qué nodo lógico utilizar, dónde ubicarlos, qué conjuntos de datos se implementan en cada nodo lógico, qué datasets se deben conformar para que el intercambio de información sea transparente, claro, mantenible también, porque también los códigos de la información, por ejemplo, podrían ser bastante confusos o muy propios de cada fabricante, lo cual dificulta la mantenibilidad. Entonces, en el 2024, entre 2023 y 2024, desarrollamos en un proyecto que se adelantó al interior de ISA con una asesoría externa, se desarrolló un perfil normalizado del modelo de datos de la subestación digital. O sea, nos metimos a ese manejo de lo que son los datos, el manejo de la información, el software y la asignación de funciones, independiente del hardware sobre el cual se monta. Entonces, ese fue otro gran paso, digamos, que todavía estamos pues como en su proceso ya de implementación en subestaciones reales. En los nuevos proyectos ya se incluyó en la especificación este tema, todo este tema de manejo de datos o lógico, y ese consideramos que es un paso importante en esa normalización. Vamos a verlo más adelante en otras diapositivas. Bueno, entonces la estandarización, como esto es un poco repetitivo de lo que acabamos de decir, debe definir no solamente la configuración de la subestación, como podemos ver en ese ejemplo del lado derecho de la diapositiva, una subestación con doble barra más transferencia, la nomenclatura de los equipos, los seccionadores, los interruptores, las cuchillas de prestatierra, etcétera, los núcleos de los CTs y PTs, todo debe quedar claramente estandarizado, sus nombres, su identificación. Ya vimos en la entrada anterior y lo veremos ahorita más adelante, pues también la arquitectura, la definimos, el bus de proceso, el bus de estación, etcétera. Pero además nos metimos acá, aquí mencionamos en primera manera lo que es como ya los nodos lógicos, las funciones. Por ejemplo, claramente arriba a la derecha pueden ver un seccionador. El seccionador SE tiene asociado un nodo lógico que es como el grupo funcional que reúne las funciones que tienen que ver con un seccionador, como la posibilidad de abrirlo, cerrarlo, indicar su posición, etcétera, y sus alarmas y demás. Lo mismo de manera similar existe el nodo lógico XCBR, que lo ven ahí un poco abajo a la derecha, en donde está el interruptor IN, es el nodo lógico asociado para modelar en software un interruptor. Entonces maneja internamente los datos asociados al objeto interruptor. De manera similar, los transformadores de corriente se les aplica el nodo lógico TCTR, Current Transformer, y los transformadores de tensión, el nodo lógico TBTR, Voltage Transformer. Esos códigos, esas cuatro letricas de cada código están definidas en la norma y así se deben identificar para mantener la interoperabilidad entre subestaciones, entre proyectos, todo eso uniformizado. Bueno, entonces finalmente ya habíamos visto en la charla anterior pues la arquitectura, donde definimos que tenemos bus de estación y bus de proceso independientes. Aquí quisimos traer esta diapositiva que es tomada de la norma de la 7850, donde se resume de manera muy sencilla, digamos, los tipos de tráfico que se manejan dentro de las redes de una subestación digital.
Ahí pueden ver arriba el bus de estación y más abajo el bus de estación, donde dice Station Bus, ahí en color cafecito. Más abajo a la izquierda tenemos una bahía que tiene bus de proceso. Pueden ver ahí abajo a la izquierda que esa bahía primera tiene los IEDs conectados al bus de estación, pero abajo, más abajo tiene lo que dice ahí PIA, PIO, y son entradas como digamos interfaces con el proceso que serían los merging units y las unidades de entrada y salida IO units, que traen las señales directamente del patio, como hablábamos, las entregan al bus de proceso, la intercambian entre ellas para lo que requieran y además se la entregan a las IDEs para su procesamiento de funciones de control y protección en el bus de proceso. Pero ahí en el bus de proceso, que es de la izquierda, en este caso, por ejemplo, es interesante porque se combina una bahía que tiene bus de proceso con otras bahías a la derecha que no tienen bus de proceso. Pero no importa, no hay problema porque a nivel del bus de estación se integra la información de manera similar, así haya sido adquirida a través de Merging Units y bus de proceso o directamente en una bahía, digamos, con control sin bus de proceso. Y este tipo de soluciones la tenemos nosotros también en algunas subestaciones, combinaciones. Pero aquí lo interesante es el tipo de tráfico. Entonces, en el bus de proceso, básicamente, el principal tráfico es sample values, o sea, medidas análogas, muestreadas, y GUS. GUS se refiere básicamente a señales de estados y alarmas, está de tipo binario, aunque el GUS no está limitado pues, por norma a que maneje solamente señales binarias, pero en la práctica por GUS se manejan solamente binarias en términos prácticos. Y las análogas mediante el protocolo sample values, o sea, valores muestreados, ambos definidos por la norma. Entonces, el principal tipo de tráfico en el bus de proceso son esos dos tipos de tráfico, GUS y sample values. En el bus de estación, que está más arriba, vemos todo ese tráfico horizontal entre IEDs de distintas bahías. Básicamente también predomina pues el GUS, la señal es GUS, y también los sample values, en el caso, por ejemplo, de la protección diferencial de barras, permite transferir y comunicar la corriente entre las diversas bahías para poder hacer la suma correspondiente y verificar cuando hay una falla en barras. Pero aparece otro tipo de tráfico, también muy importante, que es el tráfico vertical con el protocolo MMS. MMS es un protocolo de transferencia de datos básicamente de supervisión y control, que eso viene por allá de soluciones SCADA históricas realmente, inclusive en la industria manufacturera, que es Manufacturing Message MS. Bueno, es un protocolo antiguo que lo adoptó la IS en este momento. Manufacturing Message Specification, perdón, me faltaba la S. Bueno, ese protocolo es muy utilizado para sistemas de adquisición de datos, entonces ahí ya el tráfico es vertical, se utiliza para enviar lo que es reportes a la operación, al operador, es tráfico, digamos, de menor prioridad y menor requerimiento de tiempo de respuesta que el tráfico de sample values y de bus, pero es muy importante porque permite la supervisión remota en los niveles 2 y 3 de control. Además de eso, como tenemos sincronización de la hora a través de un reloj GPS que ya en la subestación digital entrega la información de la hora, es en protocolo PTP, que es Precise Time Protocol. Es el protocolo que definió la norma para sincronizar todos los equipos, que permite garantizar la disponibilidad y la precisión necesaria de esa sincronización, aún para mantener sincronizadas las muestras de los sample values que vienen de la Merging Unit. Entonces, esa señal, ese tráfico PTP debe venir desde el reloj. Recuerden que hemos dicho que en nuestro esquema definimos tener dos relojes, entonces son dos relojes que hacen lo mismo, pero el mismo protocolo PTP tiene la función de seleccionar el Best Master Clock. Entre ellos se ponen de acuerdo cuál es el que va a ser el maestro de dar la señal y el otro queda como backup, un switchover automático. Pero bueno, el protocolo PTP entonces va por tanto por el bus de estación como por el bus de proceso, porque debe llegar a todos los equipos. Y por último, otro tipo de tráfico que aquí no es visible en este diagrama de la norma, pero es importante, es de tráfico asociado a la gestión de equipos, porque todos los equipos que conforman esta requieren algún tipo de gestión, de supervisión de su estado operativo, monitoreo, verificación de cuando están en modo de prueba o en modo operativo normal, bajar sus eventos y demás. Ese es otro tipo, entonces es el resumen de los tipos de datos que van por las redes de la subestación digital. Vamos a hablar un poquito sobre el protocolo GUS. ¿Qué se trata? Entonces, el protocolo GUS definido por la norma es el protocolo que define la norma para el intercambio de información a nivel horizontal entre bahías y también a nivel vertical entre las Merging Units y los IDDs, básicamente. Es orientado
al manejo de señales binarias que requieren rápida respuesta y alta disponibilidad, por ejemplo, señales de alarmas y disparos. También es importante que los disparos de protecciones en la sociedad digital se transmiten normalmente por protocolo GUS. Ese protocolo es del tipo multicast, significa que el IDE que publica la información necesaria, digamos, hay un cambio de estado de un equipo o hay una alarma o se requiere hacer un disparo, eso se va en un mensaje GUS y el publicador lo pone sobre la red, bien sea el bus de estación o bus de proceso, más directamente el bus de proceso es es ampliamente es lo que más se tiene, lo publica de manera automática y quienes requieran información deben estar suscritos a ese mensaje GUS. Él simplemente lo pone en la red y no sabe si lo han leído o no. Solamente los que están suscritos lo identifican ese mensaje y lo leen. Los demás que no estén suscritos lo ignoran totalmente. Entonces, como eso requiere es porque requiere alto tiempo de respuesta, muy buen tiempo de respuesta, perdón, o sea, muy bajo, muy rápido, pues. Entonces no da tiempo para tener como reconocimientos de que si lo leyó, si lo vio, no lo vio, nada. Él simplemente el publicador lo pone y supone que lo lee. Pero entonces, como se pueden perder los mensajes, que de hecho se pasa, en cualquier red se pierden mensajes, eso es pues, normal, pueden haber retardos, pérdidas. Entonces, el protocolo tiene un mecanismo de retransmisión automática de los mensajes, siempre independiente de que los suscriptores lo lean o no. Entonces, como pueden ver en este diagrama abajo, el protocolo GUS, un GUS que haya sido definido y programado en la red, el emisor o el publicador lo publica periódicamente siempre en la red. Cada tiempo T0, como ven abajo en ese diagrama de tiempos, entre dos barritas amarillas, ese es el tiempo en estado estable, cuando no hay cambios de estado. Entonces, si todas las señales están normales, tranquilitas, nada ha cambiado, ningún interruptor cambió de estado, nada ha pasado, de todas maneras, el protocolo GUS retransmite siempre el mismo dataset. Él vuelve y se retransmite siempre cada T0. Y si de pronto cambia un estado, él manda siempre el mismo dataset, o sea, el dataset que quedó configurado en él. Si alguno de esos datos que van en el dataset cambia de estado, él lo detecta automáticamente y inicia lo que se denomina una ráfaga. Entonces, ahí mismo que cambia el estado de alguno de sus datos, manda el dataset completo, otra vez lo pone en la red e inicia un proceso de mandarlo rápidamente durante un tiempo. Ya la separación de tiempo no es T0, sino T1. Entonces, cada T1 manda y vuelve y manda y vuelve y manda mismo. Y luego, de algunos envíos, duplica ese tiempo. Ya lo manda a un tiempo T2, que es igual a 2 veces T1, a la siguiente. O sea, va como relajando, digamos. Luego, al siguiente envío ya lo hace a T3, que sería 2 veces T2 y así, hasta que llegue nuevamente al estado estable, tranquilo, donde el tiempo entre envíos sea T0, como estaba originalmente. Con esto garantiza que ante posibles fallas de la red, que se pierda un mensaje o que una trama, de todas maneras los suscritos tengan acceso a una de las versiones, a una de las copias de ese mismo mensaje donde se vio ese cambio de estado. Eso se hace muy rápido. Entonces, por eso, para una solicitación de alta tensión, donde los tiempos de respuesta de las unidades de protección, por ejemplo, son muy críticos, de orden de milisegundos, ahí podemos ver, está indicado que los valores típicos de configuración, esos T0 y T1 son configurables, bastante flexibles en la norma, pero típicamente T0 se configura en su estándar de alta tensión entre 1 y 2 segundos. Digamos, cada segundo se manda el dataset completo cuando no pasa nada, y cuando algo pasa, inicia esa ráfaga donde T1 es entre 2 y 10 milisegundos, dependiendo de la función y la criticidad. Ponle, típicamente pueden ser unos 4 milisegundos T1, entonces como ven, el salto es grande, después de un segundo pasa es cada 4 milisegundos. Bueno, ese es el funcionamiento del GUS. El otro protocolo muy importante en 750 es el de Sample Values. Este está orientado a transmitir los valores, las formas de onda de las medidas análogas, corrientes y tensiones. Entonces aquí lo que mandan son tramas de datos con valores numéricos digitalizados que generan las merging units a partir de las señales de los CTs y PTs y las muestrean y digitalizan con una frecuencia de muestreo que hoy en día actualmente los valores que recomienda la norma son 4800 muestras por segundo para las principales funciones de control y protección, digamos que es la velocidad estándar de muestreo, pero tiene otra velocidad alta, digamos, que es 3 veces esa, 14.400 muestras por segundo, más orientada cuando requieran funciones básicamente de calidad de energía, cuando quieren ver armónicos, desempeño armónico y ciertas funciones más que son más allá del control y protección, son más de calidad de energía, se puede utilizar 14.400. De hecho, nuestra Meshing Unit, en nuestra especificación requiere que la Meshing Unit pueda soporte ambas tasas de muestreo,
aunque la más usada es la de 4800 para control y protección. Además, ya la Merge Unit como tal genera, de acuerdo con la norma original de Sample Values, que era la 68592LE, cada Merge Unit debe estar en capacidad de manejar 4 tensiones y 4 corrientes, o sea, tensión de la fase A, B, C y neutro, y las corrientes lo mismo de las fases A, B, C y neutro de una bahía. Eso fue lo típico, pero luego, más recientemente, ya en la edición 2 de la norma, surgió también la norma IS 60869-9, orientada a los CTs y PTs, la cual introdujo mayor flexibilidad en la configuración de las tramas. Ya no tienen que mandar siempre esas mismas 8 señales, sino puede haber tramas más breves de solamente 4 variables, o que todas sean corrientes o todas tensiones para el caso de protecciones diferenciales de corriente, etc. Pero es solo cuestión de formar las tramas, pero el muestreo siempre es con la velocidad. Bueno, entonces vuelvo acá, transmisión permanente de señales análogas a esa velocidad es la que más ocupa el ancho de banda en el bus, sea el bus de proceso o el bus de estación, pero en particular el bus de proceso, que siempre está el flujo de estos valores muestreados, es la que define el ancho de banda requerido para ese bus de proceso. Aquí está un resumen de un cálculo de esa ocupación de ancho de banda en el primer punto, el primer paso. Partimos de esa Merge Unit típica que genera esas 4 voltajes y 4 corrientes. Cada una de las variables requiere 8 bytes para su valor medido, más sus otros bits pues, asociados a la calidad. Para un total de 8 señales por 8 bytes da 64 bytes. Y la trama, finalmente ya, o sea, el ASDU del protocolo, para poder transmitir esos 64 bytes, le agrega un overhead, unos heading, unos bytes adicionales que son para el manejo pues, del protocolo como tal, lo cual da finalmente que aproximadamente esa trama genera 125 bytes, lo cual equivale a 1000 bits, 8 veces pues 8 bytes. Y como la tasa de muestreo es 4800 tramos por segundo, que ya dijimos en la tasa de muestreo normal, entonces tenemos que finalmente el requerimiento en tasa de bits sería 1000 bits por tramo, que ya dijimos por qué, por 4800 tramos por segundo, lo cual da como resultado 4.8 millones de bits, o sea, 4.8 megabits por segundo. Ese es el ancho de banda típico requerido para el bus de proceso cuando se tiene una Merge Unit que maneje 8 señales. 4 voltajes, 4 corrientes. Como en el bus de proceso comparten y conviven el medio varias Merge Units, entonces para calcular el ancho de banda requerido en ese bus de proceso necesitamos saber cuántas Merge Units van a estar conectadas y asignar a cada una del orden de 4.8 megabits por segundo. Y así se llega a los requerimientos totales de ancho de banda en el bus. Bueno, esa fue la primera parte mía. Ahora sigue Luisa, nos va a hablar nuevamente de la parte lógica que hablamos ahorita, ya con más detalle. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, ya aquí como para continuar un poco con lo que comentaba Juanca, acá en esta imagen, pues más que todo como para poner en contexto de lo que se mencionaba inicialmente en cuanto a la normalización que estábamos pues manejando en el perfil y para ir ya conversando un poco también del tema de los protocolos. Entonces, en esta imagen, muy rápidamente lo que queríamos ilustrar era cómo se compone un nodo lógico y los atributos que pueden contenerlo, ¿cierto? Entonces, como mencionaba Juanca en una de las imágenes pasadas, donde se veía un unifilar y la descripción asociada a cada uno de los equipos o también funciones que conforman una subestación o los IDs de control y protección, entonces van a tener como una serie de objetos y datos que van a permitir generar como esa descripción funcional a la que está orientada el nodo lógico. Entonces, más o menos es como lo que queremos mostrar y representar en esta imagen. Acá en el caso, por ejemplo, del XCBR, que sería el interruptor, el circuit breaker, entonces vamos a tener, por ejemplo, la posición y asociado a la posición, pues podemos tener muchos atributos, pero específicamente los que más necesitaríamos o usaríamos en este caso serían el estado, la calidad y el tiempo. Eso pues como en manera, pues de manera como resumida. Acá
también queríamos como traer un poco del contexto de la arquitectura que mostrábamos en la presentación pasada. Lo que queremos acá es mostrarles pues los niveles de control que Santi en la presentación pasada les mostró y los niveles asociados como a la digitalización de la información, ¿cierto? Como lo nombramos en la subestación digital. También un poco acá para dar el contexto, entonces, como estamos hablando del nivel 0, nivel 1, nivel 2 y el nivel 3, ¿sí? Entonces, como pueden ver específicamente en el nivel 0 en la imagen, en la parte inferior pues de la imagen, está como el unifilar, ¿cierto? Como una parte pues de una bahía en donde encima pueden encontrar como los nodos lógicos que describen cada uno de esos equipos de patio. Pero recuerden que no sería como solo nodos lógicos para distribuir esos equipos de patio, sino también las funciones. Entonces, esto queríamos mostrarlo para ponerlos en contexto un poco de conceptualmente cómo estamos manejando entonces la información dentro de la subestación con el perfil de datos, con ese manejo de datos que mencionaba también Juanca al principio. Entonces, si pueden ver acá, lo que hicimos fue como ya quitar los equipos, los IDs de control y protección, las merging units y los equipos en el nivel 2 para mostrarles conceptualmente cómo estamos entonces manejando el intercambio de información a nivel digital. Esto nosotros quisimos plasmarlo así conceptualmente para mostrarles que la descripción funcional que se hace en la norma tiene pues como una razón de ser, ¿cierto? También digamos que una de las opciones o de las principales razones por las que queríamos mostrarles este mapa conceptual es porque también consideramos que pues, usar estas herramientas que nos da la norma para hacer como un archivo o un archivo que vamos a ver más adelante o una configuración que sea como autodescriptiva de las funciones que mencionábamos y de los equipos que hacen parte de la subestación del sistema de control y protección, pues se pueda ver de la manera que están viendo en pantalla. Entonces, en el nivel 0, ¿qué tendríamos? XSWI, que vendría a ser, por ejemplo, un seccionador. XBR, que vendría a ser un interruptor. TCTR y TDTR, que serían los CTs y los PTs. Esa información, entonces, ¿cómo se va a procesar, por ejemplo, en el nivel 1? Entonces ya empezamos a hablar, por ejemplo, en un NIE de control y protección, en la parte central, por ejemplo, está el nodo lógico PTOC, que puede tener un relé de protección, ¿cierto? Entonces, ese PTOC, ¿cómo se relaciona con la información que está en nivel 0? Pues necesitamos la posición del interruptor, también necesitamos los valores de corriente, ¿cierto? Entonces, este relé que contiene esa función de protección de sobrecorriente que estamos describiendo o que estamos apoyándonos en la norma con este nodo lógico PTOC para describirla y para usarla en nuestra programación, entonces tendrá ese relé que suscribirse a la información de la merging unit que contenga los nodos lógicos de posición de interruptor y, por ejemplo, de corriente, ¿cierto? Es como una organización conceptual de la información, como deberíamos empezarla como a ver, a considerar. Acá para comentarles también un poco, entonces, en línea como con ese perfil de datos, esa conceptualización pues que estamos manejando. Entonces, lo que esperábamos nosotros en el perfil, lo que esperamos, porque ya es un perfil que está publicado y se está implementando en algunos de nuestros proyectos, lo que queremos es que se tenga en cuenta que es una guía de implementación que contiene como algunas características de comunicación y configuración y de la asignación de las funciones en la subestación digital, más o menos como lo que también acabé de mostrarles de esa asignación de nodos lógicos para que la subestación misma sea como autodescriptiva cuando se revise. Acá como un poco de contexto, entonces la norma actualmente está definiendo nodos lógicos definidos pues en el estándar. Lo que nosotros hicimos fue tomar 50 de esos nodos lógicos para nuestro perfil de datos y generar como una asignación por tipos de bahías en la subestación para transformadores, para bahías de línea, para incluso para servicios auxiliares, pues también hicimos el ejercicio. Entonces ya definimos cómo queremos que se estructuren estos nodos lógicos, incluso en los IEDs y en las merging units.
¿Esto para qué? Pues como mencionaba Juanca al principio y se los mostraba en algún momento, para alinear entonces esa especificación de la norma con la normalización técnica que estamos manejando en ISA actualmente para nuestros proyectos. También porque identificamos que puede facilitar la aplicación de las soluciones de manera pues como interoperable incluso entre fabricantes, pero más que hablar de fabricantes, hablamos de nosotros, porque nosotros queremos que estos archivos que estamos generando desde la parte de ingeniería puedan servir para la parte de pruebas, incluso para la parte de operación y mantenimiento. Un XCBR tiene que llamarse el interruptor desde la etapa de ingeniería en el listado de señales hasta cuando se tenga que hacer una revisión en campo en la etapa de operación y mantenimiento, porque por algún motivo tuvieron que buscar esa señal en la red, entonces va a ser más fácil identificarla como con ese tag que define la norma. Y también, muy en línea con lo que acabo de mencionar, para evitar el uso de nodos lógicos genéricos, porque digamos que hay una manera, la norma pues nos facilita el nodo lógico genérico GGIO o el GAPC, pues para definir o nombrar señales, pero pues también considerábamos y estábamos identificando que cuando teníamos muchas señales, muchos nodos lógicos genéricos, pues teníamos algunas dificultades para identificar las señales en el proyecto. Entonces, también fue uno como de los motivos principales por los que decidimos buscar como una autodescripción de la información dentro de la subestación. Entonces, ya entrando como en esa conceptualización, en esto que les comentábamos del por qué el perfil de datos, entonces seguimos como en esa misma línea y también identificamos los documentos que tenemos que generar, perdón, asociados pues al perfil, a que podamos segmentar la información de manera adecuada y controlarla. Entonces, son los documentos que tenemos actualmente en nuestra ingeniería y que nos permiten desde esta etapa inicial del desarrollo de ingeniería básica detallada, poder tener claro cómo se va a intercambiar la información y digamos que mucho con lo, pues como en línea con lo que se menciona en este primer punto, estamos reemplazando el cableado de control con la digitalización de los datos en un cable de fibra óptica. Entonces, ¿cómo vamos a organizar la información en ese cable, cierto? ¿Cómo vamos a entrar a encontrar la información ahí digitalizada? Y además de organizarla, pues también vamos a poder optimizar el diseño en las redes de datos. Entonces, eso nos va a facilitar el trabajo, creo que a todos en el proceso pues de diseño y puesta en servicio de la subestación. Entonces, acá pues por mencionar algunos, como les comentábamos hace un momento pues del detalle del perfil de datos, también consideramos un tema de configuración de los switches de red, la configuración o la administración de intercambio de información dentro de la subestación. Me refiero al intercambio de servicios, por ejemplo, que tengamos que tener entre el bus de proceso y el bus de estación, ¿sí? Otros temas importantes, el cálculo de ancho de banda que necesitamos saber, en nuestro caso consideramos que es relevante conocerlo desde la etapa de ingeniería para saber cómo va a quedar diseñada y bien optimizada la red de datos en la subestación, ¿sí? Acá la configuración de sincronismo de tiempo, que más adelante vamos a ver un poco de este tema, las tablas de intercambio pues, de información digital. Acá también, pues como muy en línea con lo anterior, otros conceptos como muy relevantes. Entonces, en nuestro caso, porque también lo mencionábamos en la presentación pasada, les comentábamos que lo que indica la norma, los criterios, pues tiene como varias maneras de interpretarse y cada empresa, cada diseño va a considerar los lineamientos que mejor se adapten y se acomoden como a la solución que cada uno tenga y lo que hemos visto pues que nos funciona. En nuestro caso, para optimizar ese desempeño de la red y en el registro que les comentábamos de la documentación de la subestación digital, entonces, hemos considerado que el filtrado MAC, la aplicación de VLANs, la aplicación de calidad de servicio y la asignación de prioridades va siendo muy relevante para que tengamos una red pues que sea óptima en cuanto a temas pues, de operación,
pero que también nos permita identificar la información de manera ágil y adecuada dentro de la red, que no sea un montón de datos en una red LAN y que el que tenga que buscar un dato en operación, o en etapa pues de operación, no sepa dónde buscarla, sino que lo que buscamos es que la información sea como que tenga trazabilidad, por así decirlo, que pueda ubicarse, identificarse de manera más ágil y rápida en cualquiera de las etapas. Bueno, acá datos pues como muy rápidos. Si nosotros tenemos pues también otro criterio en donde las redes nuestras en estación y proceso pues se diseñan con topología PRP. Esta digamos que en esta hemos visto que tenemos como un acuerdo porque muchas empresas en el sistema de transmisión vimos que aplican también este criterio, pero digamos que más que eso es que cuando tenemos redes que son muy grandes, dentro de cada una de estas redes LAN que están dentro de la topología PRP, se pueden generar anillos de switches de red. Entonces necesitamos llegar hasta ese detalle y esos anillos que se conforman también tenemos que configurarlos adecuadamente para que el intercambio de información tenga como convergencia, ¿sí? Y que no se, digamos que no se manifiesten mucho tiempo de reconfiguración de la red en caso de que haya una falla en uno de los anillos. Entonces tenemos como una redundancia y una configuración adicional a lo que define pues el PRP. Bueno, por acá también el tema de latencia, entonces también consideramos que esos criterios específicos de que el diseño que hagamos desde la arquitectura de red nos permita visualizar y ya aplicar como un criterio de que haya una menor cantidad de saltos en la transferencia de información, por ejemplo, desde una merging unit hasta un IDE de control y protección. Entre menos saltos tengamos, pues los tiempos de transferencia de la información pues van a ser más óptimos. Y bueno, ya acá como para terminar con esta parte, es importante pues también recalcar que para garantizar pues como la operación en tiempo real, como les comentaba, todo el tema de documentación, entonces también es importante pues como aplicar como ciertos criterios y conceptos como los que ya les he mencionado. En línea, entonces, como para resaltar unos puntos relevantes que ya hemos comentado, entonces está la ingeniería de redes en la componente, pues, por ejemplo, de las VLANs que les mencionaba hace un momento. Entonces, para nosotros es importante asignar VLANs. Como les mencionaba, la asignación de VLANs igualmente puede ser muy particular para cada servicio o para cada funcionalidad o para cada protocolo. Entonces acá básicamente es como un ejemplo muy general de cómo aplicamos las VLANs como por servicios dentro de la subestación. Otro tema que también aplicamos cuando las redes son muy grandes es importante aplicar el tema de calidad de servicio. Entonces en los switches de red tenemos que ir a aplicar este criterio. Esta imagen es de la norma, es como una recomendación, entonces el tráfico se puede clasificar, entonces como vemos acá, según el QoS de 0 a 7 y en los switches se aplicará este criterio para que el tráfico que venga como tagueado con esta prioridad sea el que se transmita primero ante un caso eventual de estrés en la red, ¿cierto? Y otro que nosotros aplicamos el tema del filtrado MAC, en donde definimos entonces quién publica la información y quién se suscribe a esa información. Entonces por acá por el lado izquierdo de la pantalla están los publicadores y en la parte superior los suscriptores. Nosotros de aquí partimos con el filtrado MAC porque nos parece que es un proceso como más transparente para el intercambio de información en la red. Y hemos identificado en etapa de pruebas FAT, PREFAT y FAT que la información que está permitida como por ciertos puntos en la red es la que se va a estar intercambiando en ese punto y no vamos a tener como un criterio específico de una VLAN que nos faltó o algo adicional, no. Entonces el filtrado más permite ir como más a ese detalle de lo que esperamos que se intercambie en un canal. Y acá ya para terminar muy rápidamente, es como lo que hemos conversado hace un momento, pero en una diapositiva. En la red, ¿cómo optimizamos entonces la información? Acá lo que queríamos era como mostrar un cable, un tramo de un cable de red, y queríamos entonces mostrar el tamaño que tenemos como disponible en la red. Por lo general van a ser los 100 megabits que ven en la pantalla,
pero también pueden haber canales de 1 GB, ¿cierto? Pero para el caso de este ejemplo, entonces vamos a hacer con un canal Fast Ethernet de 100 megas. Entonces, como pueden ver, igualmente tenemos una marca en rojo en donde tenemos como una máxima ocupación recomendada para cuando hagamos nuestros diseños. Esto, digamos que cuando hablamos de canales que van a merging units o IDEs específicamente, es muy controlable, pero eso se va volviendo relevante cuando estamos hablando de los canales troncales entre switches de red, en donde vamos a tener la diferencial de barra suscribiéndose a todas las corrientes de las merging units de todas las bahías, ¿cierto? Entonces, acá es importante empezar a revisar qué tanto espacio me están ocupando el tráfico de bus, el tráfico de todos estos sample values, tráfico de gestión, tráfico de PTP. Eso, entonces lo organizamos con lo que les acabo de mostrar. VLAN, filtrado MAC, prioridades, calidad de servicio, entre otros criterios que hemos medio conversado, pero que también son relevantes pues para el proceso de diseño de ingeniería. Digamos que más que mencionar acá, porque es que en este caso particular podríamos decir que es un canal con una merging unit específicamente. En un canal troncal ya no tendremos los sample values de un IED, sino que podríamos tener muchísimos más. Entonces ya aquí es donde empezamos a ver el criterio específico. Cuando vamos a estresar la red por algunas pruebas en fábrica, entonces es muy valioso hacer inyecciones de tráfico en donde podamos como empezar a hacer un control de tráfico y ver cómo sí se va a dar prioridad a la transmisión de los datos relevantes en esos canales específicos. Entonces, bueno, ya hasta acá quería pues como darles la contextualización del perfil, de la ingeniería que aplicamos pues asociada a ese perfil y de un poco del contexto general de cómo lo vemos, digamos visualmente como en un canal de fibra o en un canal pues de una red Ethernet. Ya por acá entonces le doy paso a mi compañero Santi. Muchas gracias por el espacio. Hey, buen día para todos. Bueno, vamos a pasar rápidamente como por estos últimos aspectos que queríamos como resaltar. Pero finalmente, pues ya por tiempo de la presentación de pronto no vamos a entrar mucho en detalle, pero son aspectos pues muy importantes para asegurar como ese diseño de nuestra subestación digital y que mantenga pues como esos preceptos de confianza de la red y de estabilidad y seguridad de la misma. Entonces, bueno, en cuanto a los tiempos de transferencia de mensaje, en el ISS 3850-5, si no estoy mal, se describen pues como esos tiempos de rendimiento para la transferencia de mensajes, en donde desde que el equipo publicador que vemos aquí en la imagen pone pues como en su pila de transmisión el mensaje expresado que se conoce aquí como un tiempo A. Aquí hay un tiempo de la red, un tiempo de latencia en el que se transmite ese mensaje y el equipo receptor lo recibe pues, y hace su debido procesamiento ya para que el equipo haga lo que debe hacer con el mensaje. Eso es lo que consideramos como el tiempo de transferencia. Y en la misma pues, estándar IEC hay unos tiempos mínimos recomendados que se deben garantizar. Por ejemplo, pues aquí destacamos para aplicaciones de disparos, no deben ser superiores a 3 milisegundos, ya otros aspectos menos críticos para red como reportes o xilografías, vemos que hay unos tiempos pues más grandes, pero también pues tiempos de muestreo, los sample values pues que veíamos al inicio y de sincronización también requieren una alta precisión. Bueno, esto pues aquí es muy importante como mantener el tiempo pues de los anchos de banda, de la cadena de red, para precisamente como que se cumplan esos tiempos. Otro aspecto pues muy importante para esa eficiencia pues de nuestros diseños son las señales de calidad. Entonces, lo que se busca con esta señal es confirmar que la información que yo estoy publicando o transmitiendo tenga pues que sea una señal válida y confiable. Y para eso, pues como se tienen unos bits, unas señales que me pueden dar
como fe de ello, y yo ya, si es una señal que tenga pues alguna de estas que vemos también en esta tabla de 60.850 raya 7 raya 2, llega como con el valor en true, por ejemplo, pues no sé, a fallas de oscilación, de sobreflujo, que está fuera de rango, entre otras, pues yo no debería ser como no debería permitir que los equipos de control y protección tomen decisiones incorrectas con señales que sean cuestionables. Otro tema pues muy importante a resaltar, el tema pues de los archivos. En una subestación digital contamos pues como con gran variedad de archivos SSL, que son formatos XML, y se tienen archivos pues como el CID, el SSD, entre otros, en lo que se busca también tenga pues como en esa topología garantizar. Esto me va a ayudar también en temas de interoperabilidad, en temas de pruebas, y yo debería pues garantizar desde mis procesos de diseño, así como de revisión y de pruebas, que esos archivos, como vemos aquí en la imagen, tengan el nombre pues, de la subestación adecuadamente configurado, el nivel de tensión, la bahía y los equipos pues, asociados a ella. Esto, pues, cada archivo pues, tiene como sus diferentes topologías o sus diferentes, sí, configuración, y con eso se hace pues como los diseños adecuados. Y finalmente, también tangencialmente pues lo hemos mencionado durante toda nuestra presentación, es muy importante una adecuada ingeniería de sincronismo de tiempo. Aquí el 106850 raya 9 raya 3 nos define pues que para subestaciones eléctricas se debe cumplir con el Power Utility Profile en cuanto a sincronismo PSP. Además, pues como lo hemos mencionado, todos los dispositivos que tenemos asociados a la red deben operar de forma coordinada. Entonces, en la red vamos a encontrar unos relojes maestros, vamos a tener la necesidad de que los switches que utilicemos se comporten pues como relojes transparentes, de tal manera que se garantice pues que la información que se propaga a través de la red sea la misma para todos. Y lo que hablamos pues, de la importancia de la precisión de la señal de tiempo en el bus de proceso para garantizar que la forma de onda que yo estoy muestreando a través de los sample values sea del orden de 1 microsegundo. Y solo pues con PTP o a lo mejor con IRIC-B, pero el IRIC-B tiene unas necesidades adicionales pues, de hardware que de pronto no es tan óptimo en cuanto a costo de eficiencia en una subestación. Entonces por eso nos decantamos como por la solución en PTP. Yo creo que por tiempo, pues aquí teníamos como finalmente un resumen en cuanto a diagramas unifilares, cómo son los equipos ahí que tenemos en nuestras soluciones, en las aplicaciones que tenemos. Entonces, el unifilar que veíamos como ejemplo pues, de una doble barra con seguidor de transferencia, con sus equipos de maniobra y de medida, tenemos en un gabinete de agrupamiento una primera merging unit de un sistema que denominamos pues, como sistema A. Adicionalmente, en un registrador de fallas, de pronto ya por decisiones de ingeniería, se podría estar ubicado allá en el nivel pues, de la subestación, en el MK, o podría estar ubicado aguas arriba. También se puede suscribir pues, al bus de proceso. Y un criterio, bueno, esta merging pues estaría publicando su información al bus de proceso, al registrador, al bus de estación, de manera pues como filosófica de nuestros esquemas redundantes e independientes. Tenemos lo mismo para un sistema B. Cuando se requiera pues medidores para fronteras comerciales o demás, allí sí los ubicamos pues en nuestros tableros de agrupamiento, y también entonces la merging estará publicando información al bus de proceso y el medidor para temas de gestión y acceso al bus de estación. Ya como en la parte de arquitectura, esta misma merging unit que veíamos pues, del sistema A y del sistema B, que se están conectando al bus de proceso, allí ya en niveles superiores vamos a tener los equipos pues, de control y protección. Como lo mencionamos, pues estos equipos de protección también asumen las funciones de control, entonces ellos estarían suscribiendo a ese bus de proceso. Bien redundante, ¿no? También redundante, correcto.
y como viendo un poco los flujos pues, de información, entonces esta Merge Unit estaría publicando esos valores muestreados de los sample values. Aquí, por ejemplo, en 6150 rayador Light Edition que comentaba ahorita Juan Carlos, pues nos publica 4 corrientes, 4 tensiones, toda la información relacionada pues a los bus control block y por la red pues se está publicando todo el tema de sincronismo a través del PTP. Para acceder pues, a los registradores de fallas a través del bus de estación, pues eso van a estar también publicando Bus Control Block y MMS, y desde el PC de gestión yo tendría acceso tanto al bus de estación como al bus de proceso. Bueno, sí, aquí finalmente pues una alternativa que veíamos de los sample values con la 6869/9 que permite pues como una mayor flexibilidad y configurar no solamente pues estas 4 corrientes y 4 tensiones, sino que dependiendo pues de la aplicación podría yo hacer lo que requiera. Yo creo que por tiempo podemos dejar ahí, no sé, las consultas ahí que se tengan, las podemos ir respondiendo. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes, en serio. Vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos por acá una pregunta de Daniel Urrego. ¿Existe la posibilidad de aplicar un filtro entre los switches de bus de proceso y las MU? Me imagino que son las Merged Unit, con el fin de comprimir el tráfico de los sample values. Lo expreso porque actualmente estoy haciendo un laboratorio con un sensor para monitorear vulnerabilidades y alertas de la red, pero el tráfico de bus de procesos es muy grande y me ocupa todo el procesador del sensor. Sí, ahí pues me devuelvo como a esta lámina que mencionaba ahorita Luisa. Si yo tengo una subestación muy grande y no tengo como un tráfico organizado, si yo todo lo publico y hay información que una Merge Unit me esté publicando que a lo mejor muchos equipos que están en la red no la requieren. Por eso es importante que ese tráfico pues lo podamos segregar adecuadamente con un diseño pues de VLANs, dependiendo pues de los servicios que yo requiera de la red, de un filtrado MAC para que precisamente la información que requiera un equipo para ser procesada se suscriba pues del equipo que me la genera y no de pronto tener ahí tráfico innecesario por equipos de mucha información que no va a necesitar. Habría que de pronto revisar ese diseño pues, que se esté haciendo, que precisamente pues, garantice como con esos máximos de ocupación que mencionábamos, el tráfico de red sea el adecuado. No sé si quieren complementar de pronto mis compañeros alguna. Yo de pronto complementaría que debido a la naturaleza tan crítica de estas informaciones que ocupan el ancho de banda, como las de los sample values, para los medios de protección y control, no se ve muy conveniente introducir mecanismos como de compresión de la información para su transmisión por el bus, debido a que eso requiere tiempos de procesamiento adicionales, comprimir y descomprimir. De hecho, la norma no lo considera. Entonces, más bien es recurrir a ese otro tipo de herramientas de organización de la información, como acaba de mencionar Santi, pero no compresión realmente. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Oscar Sánchez. Para el diseño de bus de proceso en subestaciones digitales pequeñas con poca escalabilidad o para aplicaciones de 87B en bus de proceso, ¿qué criterios tienen planteado a la hora de escoger la topología de red redundante, HSR o PRP? Pues ahí de pronto, pues gracias por la consulta. Hemos tenido, de hecho, como varias discusiones en torno al tema de la implementación de topología HCR o PRP, no solo en el caso que mencionabas, Oscar, sino en general, de pronto pensándolo en aplicarlo incluso por bahías dentro de un diseño de una topología de red en una subestación. Y hemos encontrado para nosotros más beneficios en el uso de la topología PRP. Hace poco, bueno, ya hace unos mesecitos, hicimos pues acá en nuestro centro de pruebas de concepto algunas pruebas para comparar las dos topologías de red y ver cuál era más funcional en nuestro caso. Particularmente, digamos que identificamos
que en el PRP pues vamos a tener redundancia de la información, redes independientes. En el HCR identificamos que el tráfico en algunos canales se va duplicando, porque como es un anillo, ¿cierto? Que también pues termina siendo redundante, pero como la información el relé la publica como por los dos puertos, en los dos sentidos del anillo, hay tramos del anillo en donde la información se va a empezar a duplicar. Eso va a implicar para nosotros más ocupación del ancho de banda en la red y va a generar de pronto un tema de administración de la información que no termina siendo tan adecuado para nuestras soluciones. También con lo que mencionábamos, hemos hecho como una revisión en detalle y hemos visto que implementar para la diferencial de barras una red HCR puede ser funcional, pero también hemos identificado puntos específicos en donde vemos que nuestras subestaciones pueden tener ampliaciones, ¿cierto? Entonces, en ese caso de las ampliaciones, empezamos ya a revisar el tema de la capacidad del canal. Entonces, por lo general, lo que hay hoy en el mercado en cuanto a fabricantes son IEs con canales de 100 megabits por segundo. Entonces, tendremos que empezar en fabricantes, creo que hay uno en el mercado, creo que tengo en mente en este momento, que sí tiene los canales en giga. Pero entonces tendríamos que pensar entonces en que si vamos a tener una diferencial de barras, una subestación al día de hoy que puede sufrir pues ampliaciones a futuro, en la que podemos tener ampliaciones a futuro, entonces vamos a tener que pensar en otros criterios de entrada que nos habiliten la implementación de esa topología. Entonces te digo que en nuestro caso particular, con las evaluaciones que hicimos, nos decantamos por el uso de topologías PRP, incluso en el caso que mencionas. Gracias. Perfecto. Aquí tenemos a Milton. Milton nos pregunta, ¿cómo están realizando la supervisión del bus de proceso? Muchos piensan que la Merged Unit es solamente un sensor, pero en la práctica es más que eso. ¿Tienen implementado algún sistema o criterios especiales para escoger las Merged Unit, que en teoría son las que tendrían mayor probabilidad de falla? Sí, ahí también pues la topología que nosotros hemos definido, toda la supervisión del bus de proceso lo hacemos a través de unos routers que tenemos en la red y precisamente pues como todo el monitoreo y toda la señalización pues exacto, pues desde ese mismo PC de gestión que veíamos en las arquitecturas tendríamos acceso para monitoreo y gestión de todos los equipos que estén en el bus de proceso. Tal vez pues alternativas en el mercado pueden haber muchas, pero es como en temas de estandarización, que era lo que mencionamos, fue la solución pues que nosotros escogimos. De pronto otra idea al respecto es que nosotros hemos desarrollado como parte de la especificación técnica normalizada unos formularios de características técnicas garantizadas donde establecemos y definimos para los proveedores cuáles son nuestros requerimientos de calidad y desempeño de todos los equipos, incluyendo obviamente la Merging. Entonces eso pues nos permite un filtrado, digamos, de lo que es calidad, digamos, de los proveedores. Pero también hemos estado considerando, y es algo que está en este momento planteado sobre la mesa, poder eventualmente hacer un proceso de homologación de equipos para su preselección, digamos, mediante unas pruebas genéricas previas y unas evaluaciones muy intensivas que nos permitieran homologar cuáles equipos de qué fabricante nos dan mejor desempeño. Pero ese es un proceso que todavía no lo hemos como disparado, pues no está en ejecución, pero lo hemos considerado que nos facilitaría mucho la selección del mejor hardware posible y de una manera más ágil, teniendo ya unos proveedores preseleccionados y homologados. Eso puede ser algo que ayude. Perfecto, muchas gracias. Por último, tengo un comentario de Alexis Ricaldi, pero son dos preguntas. Voy a tirar la primera. ¿Cuál es la ventaja de colocar el registrador de fallas y medidores en el MK digital? Bueno, eso también puede ser criterio de diseño en el tema, por ejemplo, del medidor. De pronto no es tan comercial el uso de medidores que se puedan suscribir a los sample values,
o de pronto en fronteras comerciales que precisamente pueda tener esa certificación. Entonces, es mucho más fácil pues tener ese equipo instalado directamente en ese gabinete de agrupamiento. Entonces, hasta ahí pues llegaría como el cobre de las corrientes y tensiones y no tengo que preocuparme pues por esos equipos en niveles superiores que se deban suscribir. El tema registrador de fallos, yo creo que están las dos alternativas, pues ya es más una decisión de diseño. Hay registradores pues ya también en el mercado que también se suscriben a U de proceso y podría entonces instalarlo directamente con los equipos en la casa, pues en el edificio de control o en la casa de control donde tengo los demás equipos de control y protección, y ese registrador de falla podría suscribirse pues directamente al bus de proceso, con la salvedad pues que para ese muestreo, como es de registro de señales, tiene una mayor tasa, son las 14.400 muestras que veíamos en la parte de los sample values. Pero ya es como criterio de la compañía, pues, o de la empresa, como lo quiera estandarizar. Las dos maneras son aceptadas. Perfecto. Y la última pregunta. No, Felipe, yo Complementa. quisiera No, complementar dale, un poquito perdón. con el tema de los medidores de energía. Es que los medidores de energía tienen digamos, tienen mucho que ver con las regulaciones en los países, en cada país, porque como ven, pues es el tema de contabilización de la energía, los flujos e intercambios por las líneas, lo cual en Colombia está, por ejemplo, regido por el mercado de energía mayorista, y hay unas especificaciones, normas locales de cada país que definen cuáles son los requerimientos de un medidor de energía, y ahí está todavía escrito que se debe probar la cadena de conexión entre el CT y el TT el medidor como tal, y probarlo como conjunto, y no coincide, en este tipo de regulaciones no permite todavía la entrada o con utilización de medidores que sean suscritos a sample values en el bus de proceso, sino que para cumplir con las regulaciones locales de mercado de energía mayorista, tienen que estar conectados directamente a CTs y PTs calibrados y con todos los requerimientos asociados pues, a esa regulación nacional. Perfecto. Y la última pregunta también la hizo Alexis y es, sobre la protección 87B a nivel de 220 kilovoltios, la Mergent Unit puede actuar como un esquema de topología distribuida para optimizar unidades de bahía 87B, o deberían incluir estos equipos en el MK digital. No, realmente, pues, de hecho, mencionaba, creo, en la presentación pasada que muchos esquemas de modernización que se han implementado en la compañía, y no solamente pues nosotros, sino también otras empresas hemos visto de experiencia. Esta Merge Unit, pues los esquemas de diferencial de barra, el esquema distribuido se hace con bus de proceso, pues Merge Unit que me estén publicando las corrientes asociadas a cada barra, y una unidad central que me hace pues ya toda la función de protección de la barra. Perfecto. Si me permiten, la última pregunta que nos acaba de hacer Andrés Felipe, y con esto ya cerramos, es, normalmente se dimensiona la capacidad del ancho de banda de los puertos por los protocolos que van desde los IEDS hasta el switch. Sin embargo, la capacidad de ancho de banda requerido entre switches no se menciona. ¿Se puede calcular simplemente con la sumatoria de todos los puertos a utilizar, o hay otras consideraciones que se deben tener en cuenta? Gracias por la consulta, Andrés. Pues como mencionas, en el caso, pues en el ejemplo que exponíamos en la presentación, lo planteábamos para canales de Fast Ethernet o de hasta 100 megabits por segundo, pero de acuerdo, nosotros en nuestros criterios de diseño hemos considerado que los puertos entre switches de red, puertos troncales, sean considerados de 1 gigabit por segundo. Además de que el puerto como tal tenga esta capacidad pues, como mayor, pues como de controlar tráfico, también hemos considerado switches de red que tengan la capacidad de procesamiento de información que le va a llegar, porque estamos hablando de
de switches de red que van a tener 24 puertos en cobre, en fibra, ¿cierto? Y que eventualmente por los 24 puertos, según el diseño que se tenga, pues estarían recibiendo tráfico de bus y sample values de los diferentes IDs y emerging units. Entonces, también es necesario que los switches de red que usemos tengan la capacidad de procesar ese tráfico en el propio switch, que no se generen colas o latencias con la información en el momento en que se vayan a transferir. Adicional a esto, con tu consulta en cuanto a este cálculo de ancho de banda que nosotros estamos haciendo, lo usamos o lo hemos definido como una especie como de memoria de cálculo, por así decirlo. Entonces, en esta memoria de cálculo vamos a tener la consideración de la medida de ancho de banda. Digamos que el cálculo en sí es sencillo, ¿cierto? Como también mencionaba Juanca, es una fórmula que se aplica en donde tienes en cuenta el tamaño de la trama y las frecuencias de muestreo, pues según si es sample value, y pues si es GUS, pues aplica el otro criterio del tiempo de publicación de la información de manera periódica. En nuestro caso particular, cuando vamos a hacer el cálculo, cuando vamos a tener en cuenta el cálculo del ancho de banda, entonces tenemos en cuenta la cantidad de muestras en cuanto a los sample values, que termina siendo muy relevante en cuanto a ese tipo de tráfico, y para el tema de los bus control block, terminamos considerando como el caso más crítico. El caso más crítico para la transmisión de mensajes GUS es cuando se presenta una ráfaga, que la información se transmite en el menor tiempo, en el T1 que mostraba Juanca en una de las presentaciones, que podía ser hasta de 2 milisegundos. Entonces, esos registros que ya hemos tenido, incluso en algunas de las presentaciones se mencionaba, en este tiempo de ráfaga hemos tenido como registros de más o menos 2.5 megabits por segundo de ocupación del canal, y esto pues va a depender mucho del tamaño de la trama, como también mencionamos. Entonces es necesario conocer desde la ingeniería y la arquitectura que tengamos la cantidad de paquetes y de mensajes que se van a intercambiar en la red. Porque pues bueno, ya sabemos que el bus control block puede contener muchos mensajes, entonces en función de la cantidad de mensajes que tengamos en un bus control block, pues eso va también a impactar en el tamaño de la trama en la que se transmite pues los mensajes GUS. De todas maneras, y también como para redondear ahí la respuesta, nosotros hemos identificado que los bus control block o los mensajes pues bus mejor, los mensajes bus no terminan generando como un impacto de consumo en el ancho de banda tan crítico como si lo hace el sample value, que ahí es donde nosotros pues consideramos incluso en estos canales troncales la aplicación de filtrado MAC, como mencionaba Santi, el tema pues de la aplicación de VLANs, de solo permitir la VLANs, el mismo caso pues como más práctico, solo permitir por ejemplo en los canales troncales la VLAN para la publicación de las corrientes, de los sample values de corriente hacia la diferencial de barras. Entonces hay que hacer pues como un control muy específico de esa información. Entonces, esa memoria de cálculo nos va a permitir a nosotros analizar todos estos aspectos que te comento. Las características del switch que vienen pues desde el origen, con lo que mencionaba pues Juanca del tema de características técnicas garantizadas de equipos. Pero ya en cuanto a desempeño, digamos que a la cantidad de tramas que se tengan, la cantidad de equipos, que los switches sí tengan los puertos adecuados pues para manejar ese tráfico y que se apliquen los filtros adecuados en el manejo de información, termina siendo muy relevante, y es lo que esperamos nosotros identificar en estos cálculos o memorias de cálculo de consumo de ancho de banda de todos los canales de la subestación. Muchas gracias, Felipe, Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Ya no tenemos más preguntas, entonces no queda más que agradecerles sinceramente por su colaboración en este webinar, Juan Carlos, Santiago, Luisa. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad porque en los chats nos están diciendo que esperan tener una sesión más adelante también sobre este tema. Entonces,
Les agradecemos mucho y esperamos en una próxima oportunidad contar con todos ustedes, tanto los asistentes como los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias, chao, chao.